Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Señor. Bendito Rey, por darnos palabras, Señor, para tu grace, Señor, para nuestras vidas, para nuestras almas, Señor, aún para nuestro espíritu y cuerpo. Bendito Dios, Señor. Ese amor, Señor, ese amor que nos has dado, Señor. Bendito Dios, ese amor que construye, Señor. El amor que edifica, el amor que restaura, Señor. Y el amor que sana, bendito Dios. El amor que salva y levanta, bendito Dios, Señor. El amor que enseña y corrige. El amor que limpia y el amor que se mantiene firme. El amor que libera. Y el amor, bendito Dios, Señor, que corre. Señor, te damos gracias, bendito Dios, Señor. Y hoy ponemos esta palabra, Señor, aquí ante tu presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos enseñe, bendito Dios, para que ministre en nuestro corazón, bendito Rey, Señor, con esta palabra del amor que sana, Señor. Así que te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque tú sanas, Señor, mientras el enemigo viene a matar, a destruir, Señor, y a robar, bendito Dios, Señor. Así que te damos gracias, Señor, por librarnos de la potestad de las tinieblas, Señor. Así que aquí estamos, Señor, para dar tu palabra y que sea tu Santo Espíritu guiándonos, ayudándonos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, hoy vamos a dar la palabra en la madurez que se está llevando, el amor que sana. ¿Qué es sanar? Sanar es curar una enfermedad corporal o espiritual. También sanar viene también la salvación, a restituir la salud a una persona o remediar una dolencia. Entonces, al nosotros empezar en el camino del Señor, cuando Dios nos trae a nuestro Padre, a nuestro amado Jesús, entonces vemos que el Señor nos da su Santo Espíritu también para traer esa sanidad a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, primeramente porque lo vivifica, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a Isaías 53, mira, 5 hermana, en adelante. Mira, hermana, que esto con respecto a la sanidad es bien precioso, y así como hablamos sobre la liberación, que así como esa mujer que era jorobada, Sí. y que el Señor estaba en la sinagoga el día sábado, y entonces liberta a esa mujer de ese espíritu que la tiene esclavizada allí, ¿no? La tiene atada, amarrada, y mira que igualmente es una liberación, pero también es igual una sanidad. Sí. Entonces en nuestro cuerpo también viene la sanidad. Por ejemplo, es este hombre que tenía como epilepsia, ¿sí? Y que había un espíritu, porque en la epilepsia puede haber es una enfermedad que puede ser corporal o puede ser también espiritual, de algún demonio. Entonces habría que discernir ese tipo de epilepsia. Pero igualmente el Señor liberta, ¿sí? Liberta y sana. Y salva. Sí, y salva. Son tres cosas que Él puede. Y la mujer de flujo es una mujer que es una enfermedad corporal, ¿cierto? Sí, pero ella dice, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Pero entonces ella creyó que el Mesías, sí, la podía sanar, y aún así de esa forma. Y fue así, pero igualmente el Señor le dice que es salvada también, ¿sí? Sí. O sea, no es solamente sanada de ese azote, sino que también le da la salvación. Entonces, igualmente, así como el cuerpo necesita una sanidad, nuestra alma también necesita esa sanidad, ¿sí?
es importante que nosotros podamos entender que nosotros hablamos anteriormente sobre que nuestra alma necesita ser libertada de situaciones del pecado, y entonces aún nuestra alma también necesita ser sanada de algunas cosas que tenemos nosotros en nuestra alma, y que esa sanidad empieza con el perdón, ¿sí? Hay muchas enfermedades que son psicosomáticas porque no perdona, no se perdona, está dañada su alma y no hay perdón, sino que hay un rencor, y entonces ya empieza a manifestarse esa misma enfermedad de su alma, empieza a manifestarse en el cuerpo, ¿sí? Por eso se hablan de enfermedades psicosomáticas. Y también entonces es importante que nosotros lo entendamos, que en nuestro ser espiritual se necesita esa sanidad, y para que nosotros lo podamos entender, que el enemigo nos dice Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Entonces estas cosas tienen que ver en las tres áreas de nuestra vida, ¿sí? Y el pecado nos produce muerte espiritual, ¿cierto? Y la destrucción de nuestros hogares, la destrucción en nuestro cuerpo, todas estas cosas, por ejemplo, los vicios traen una destrucción. Entonces dice aquí que el ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces esta es la parte importante, que el Señor Jesucristo vino para que nosotros tuviéramos vida, y esa vida en abundancia. Pero igualmente, mis hermanos, importantísimo que nosotros podamos entender que el enemigo siempre va a colocar dardos de fuego del maligno para que tú no te ministres, ¿sí? Ni en liberación ni en sanidad del alma. Entonces el enemigo decir que, empiezan los dardos y empiezan los temores y empiezan, ay, qué pena, qué dirán cuando uno tenga que decir esto, que yo estuve en esto o en aquello, o que aquí, que a mí me pasa esto, que todas esas situaciones, que yo estoy en una situación, todo esto debemos de entender, hermano, que el enemigo siempre va a obstaculizar lo que es la sanidad nuestra, lo que es la liberación nuestra. Siempre el enemigo va a obstaculizar todo aquello que sea para nuestro beneficio, porque el Señor está diciéndonos que Él ha venido para que tengamos vida, y para que tengamos vida en abundancia. Entonces nosotros que tenemos que levantarnos por encima de todos esos dardos de fuego del maligno, y para eso nos dieron el escudo de la fe, y es algo que tenemos que tener y muy en cuenta, hermanos, los dardos de fuego del maligno que desalientan, ¿sí? Los dardos de fuego del maligno que desaniman, ¿sí? Y tener en cuenta también esto, la ofensa. Son armas que utiliza el enemigo, ¿sí? Los dardos de fuego del maligno son armas que utiliza el enemigo, pero también aún la ofensa. Entonces debemos de estar apercibidos para nosotros ir creciendo espiritualmente, porque la semilla no se puede quedar verde, la espiga de trigo no se puede quedar verde, mis hermanos, sino que nosotros tenemos que avanzar. Y por eso el Señor nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos la cruz y que lo sigamos. Entonces es para que nosotros sigamos al Señor Jesucristo en su enseñanza y crezcamos hasta una madurez espiritual, mis hermanos. Entonces tú me decías que Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y aquí en
versículos antes, en el 52, dice, fue desfigurado su aspecto, que no parecía hombre, y su figura no era como la de los hijos de los hombres. Entonces, mire todo el sufrimiento, pero nuestro Dios, nuestro gran y poderoso y amoroso nuestro Dios, que nos mandó a su Hijo, como nos dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, estamos viendo, hermanos, que el Señor mandó a nuestro Señor Jesucristo, y que es su palabra también, lo mandó a esta tierra para traer esa sanidad al hombre, a la humanidad, a todo aquel que lo acepte. Miremos Mira, hermana, cuando tú dices que a la humanidad, pues debemos de tener en cuenta que nosotros quedamos bajo el maligno cuando Adán y Eva, pues le hicieron caso a la serpiente. Sí. Desde allí vemos nosotros que cuando el Señor saca a Adán y Eva del jardín del Edén, o sea, el lugar de las delicias, empieza una situación de un daño. Por ejemplo, si nosotros vemos en Caín y Abel, vemos ya un daño, sí, en Abel. Nosotros vemos un daño en Abel, y que ya tiene odio, y ya que tiene... Caín. Sí, Caín tiene unas situaciones que contra Abel, y entonces nosotros vemos, por ejemplo, cuando se presentan las ofrendas. Entonces, todo esto y el término de toda esta relación, que no ha sido buena de parte de Caín, es de que mata a Abel. Entonces, ahí vemos que de ahí empieza a crecer cada vez más y más ese daño en la vida del hombre, ¿no? Y también podemos ver que Caín no habló con sus papás, ¿sí? Entonces no se ministró ese pedazo. Fue independiente, y sí, los padres no estuvieron apercibidos. Tampoco estuvieron pendientes, digamos, que llamarle la atención y decirle, ven y hablemos. Mira, hermana, que esto es bien tremendo, porque cuando con mi esposa nació la niña, y la niña tenía 3 añitos cuando el Señor nos regaló el niño. Y entonces en la administración, la costumbre del pueblo de Dios es de que el niño que está en el hogar, y que viene ese próximo niño que está en el vientre de la madre, cuando él nace, este niño le da un regalo al niño que ha nacido. Entonces, con mi hija hicimos esa parte, ¿sí? Para que ella fuera teniendo una aceptación a ese otro niño en el hogar. Y eso es bien importante, que esa administración de que la niña tuvo 3 años donde todo era para ella. Todo era para ella. Sí, toda la atención, todo. Pero cuando ve que el otro hermanito llega, crece, entonces ve que la atención ya es para el niño. Entonces allí es donde tenemos que ministrar. Tener cuidado eso. La otra personita, el otro niño, el otro hijo, porque viene ya y va a ocupar más tiempo, porque hay que explicarles que está pequeñito, que no se puede defender, que no se puede rascar, que todo eso. Entonces, esa es una administración que hace el pueblo de Dios a los niños recién nacidos. Los hermanitos les dan un regalo a ese niño recién nacido. Y entonces, pues, esa fue la enseñanza que nosotros utilizamos de lo del pueblo de Dios, para que pudiera empezar a haber una relación así. Igualmente, ellos están ya creciditos, pero siempre uno mira y está muy pendiente de esa relación entre esos 2 niños. Sí, pastor. Entonces, vemos que de pronto Adán y Eva, porque no lo sabemos, no está escrito. Sí, hay muchas cosas que no están escritas. Pero vemos que este muchachito... Pero hay un resultado. Sí, este jovencito ya fue mayorcito, sí mayor, porque ya dan ofrendas, ya entendían. Ya trabajaban la tierra, trabajaban el ganado. Ya se les transmitió, pero estaba eso en el corazón de Caín, y nunca fue hacia su papá y decirle,
papá, pasa esto, y a dirigirse a Dios también, porque él veía que su papá también se dirigía al Señor, y igual Eva, porque ella daba gracias, ¿cierto? Entonces nunca se ministró esto, entonces eso fue creciendo, como lo que hablamos en Juan 10:10, ¿no? Sí. Que vino y se lo robó, ¿sí? Y los padres no cayeron en cuenta, no lo entendieron, no lo sé. Entonces se robó a este muchacho y empezó con todos los pensamientos, con esos dardos, lo empezó a destruir, lo envenenó. Y llegó y ¿sí? mató. Y entonces él entendía todo eso que sus padres expresaban, a ver, lo entendió como una ofensa. Sí. Entonces ahí tenemos un resultado, ¿sí? Este muchacho hubiera sido sanado, ¿sí? A través de la palabra. Bueno, entonces seguimos con que nuestro Padre nos envió a su Hijo para dar sanidad, salvación y perdón a la humanidad, a todo ser humano, ¿sí? Sí. Porque es a todo ser humano, a Sí, todo el que cree y lo recibe. Sí, a todo el que lo confiesa. Entonces, miremos allí en Proverbios 3, el Señor nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces la obediencia y el amor a su palabra trae paz, trae largura de días, es medicina para nuestros huesos. Sigámoslo leyendo, pastor. Dice aquí: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Yahvé de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelos en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahvé y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Entonces, hermanos, es disfrutar de ese amor a la obediencia, ¿sí? Para que seamos sanos. Es a la obediencia de su palabra, así como nos dice en Éxodos 15:26. Éxodos 15:26 nos dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé, tu sanador. Entonces es oír atentamente la voz, ¿sí? Su palabra, ¿sí? Porque el Señor nos habla de diferentes formas, en diferentes maneras. Él se hace entender de nosotros. Entonces nos dice que si oyéremos atentamente su voz, ¿sí? Esa voz, ¿para qué? Para traer a nuestro cuerpo refrigerio y a nuestros huesos. Entonces, igual que nos dice en Éxodo 23:25, nos dice la palabra de Dios: mas a Yahvé vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Entonces, hermanos, estamos viendo ya dos cosas, ¿no? Estamos mirando la obediencia, el amor y el prestar oídos a su palabra. Y aquí nos está diciendo ya el servicio que debemos tener para con Dios, ¿sí? Y para con la humanidad, porque nosotros vinimos aquí con un propósito, y es de primeramente a Él y servir a la humanidad, así como su Hijo, ¿sí? Bueno, entonces, hermanos, pasemos ahí a Proverbios 4, del 20 en adelante.
dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces ya vimos que era refrigerio para nuestros huesos, ¿sí? También vemos que es medicina para nuestro cuerpo, es la sanidad que el Señor trae, la sanidad que trae a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros vamos mirando estas cosas que el Señor nos va hablando a través de la palabra para la sanidad de cada uno, ¿sí? Primero, la obediencia, el amor a su palabra y luego el servicio que prestamos a Él y al pueblo. Vamos al Salmo 107, del 17 al 20. Como dice la palabra de Dios: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Yahvé en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Bendito Dios. Mire ese amor de Dios. Es que uno lee y no, eso se le va extendiendo más y más, ese amor del Señor hacia su pueblo, a pesar de todo lo que pasó con el pueblo de Israel y lo que pasa ahora con el pueblo también, ¿sí? Por eso dice a los insensatos, ¿sí? A causa de su rebelión, porque no quieren caminar en esa obediencia, en esa sanidad que Él les está colocando, se las ha puesto en la mano, pero no quieren ser sanados, quieren seguir allí abrazados a determinada daño o determinada enfermedad espiritual. Bueno, hay tanta cosa. Entonces, a causa del camino de rebelión y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento. Hay muchos que desprecian la palabra, pastor, ¿sí? Como el Señor mostraba una vez también, que íbamos saliendo de la iglesia y el Señor mostraba cómo ellos tiraban el alimento, ¿sí? Lo tiraban. Entonces, muchas veces nosotros despreciamos la palabra de Dios a través de los ministros, porque como decía un hermano, yo no sé quién le contó todo eso al ministro y mire, ahí me sacó y yo estaba ofendido porque dije quién le contó, pero yo sé que era Dios. Mira, hermana, me hiciste acordar que nosotros estábamos en la iglesia y yo me senté con mi mamá y el pastor estaba dando una palabra. Y entonces ella me empezó a mirar y me empezó a hacer como mala cara y se fue como enojando. Y entonces cuando yo la vi y ella me dijo, yo le dije a ella, mamá, ¿qué te pasa? Vos le contaste al pastor las cosas, ¿no? ¿De qué, mamá, hablas? Entonces, esa es la situación, porque es Dios hablando, ¿sí? Es Dios hablando y la persona está siendo confrontada y eso es lo que pasa. Y miren, hermanos, que aquí en el versículo 18 dice: su alma abominó todo alimento. Sí. Y el pueblo de Israel en el desierto abominó la comida de los ángeles. Esto es muy tremendo porque dice: estamos cansados de este alimento, este alimento tan liviano, ¿sí? Entonces es como cuando uno está escuchando la palabra y dice: ay, siempre lo mismo. Sí, y hablan de que tenemos que ir a la cruz, siempre lo mismo, ir a la cruz, negarnos a nosotros mismos. Ay, no, ya no salen de esa palabra.
Sí, pastor, y es lo mismo el pueblo de Israel, ¿no? Sí, Nosotros podemos señalar el pueblo de Israel y podemos tener muchos ejemplos de lo que hacía el pueblo, pero mirémonos nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia. claro, En las mismas claro. situaciones, parece que eso se repitiera, Y el ¿no? apóstol Pablo dice que esas cosas quedaron escritas para que nosotros, ¿sí? No andemos en esas cosas Sí, igual pastor. que ellos. Pero Eclesiastés dice que no hay nada nuevo. Sí, no hay nada nuevo, ya pasó Que a todo ellos, eso dará al pueblo de vuelta. Israel les pasó y a la iglesia le está Y le pasando. estamos viendo a la Pero iglesia, muy ¿sí? tremendo porque dice, pero clamaron a Yahvé en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó El amor y los libró de su ruina. de su Es muy ruina, tremendo, sí. o sea, la vida como la están llevando es una Sí, ruina, ¿no? sí, Porque pastor. cuando uno se aleja del Señor, pues ahí viene, Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Sabemos que en Juan 10:10 dice que el ladrón, ¿sí? Pero sabemos que también es el maligno, ¿sí? El que hace esa obra también. Sí, pastor. Igual como se habla de Ezequiel 28, que se está hablando de un rey de Tiro, y también en Isaías 14 también se está hablando de un personaje, pero después lo centra a toda la obra de Satanás. Pero vemos allí también, pastor, en Isaías 43:25, miramos cómo el Señor nos habla de todas esas rebeliones que tenemos, de todas las cosas que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, para poderlas sanar. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Allí está, ¿sí? Yo soy el que borro, siempre si vamos a Él. Por eso dice, inclina tu oído, y si oyeres mi palabra y la obedeces, va a pasar esto, va a pasar esto. Y si no, también dice en un pedacito más allá, también dice que, eso lo dice por allá en Levíticos, dice que Él también puede anular ese pacto. Claro ¿sí? que sí. Él lo puede por la terquedad. Es ¿sí? que, hermana, Porque, o sea, nosotros tenemos un pacto, ¿cierto? Sí. Con la sangre de Cristo Jesús, pero si nosotros miramos en Apocalipsis 3:5, Él dice, al que venciere no lo borraré del libro de la vida. sí, ¿Sí? Entonces, es esto, que hay un pacto, pero si yo no venzo, entonces Él me va a borrar, ¿sí? Me va a borrar del libro de la vida. pasemos a Isaías 44:22. Nos dice, Yahvé es el Redentor de Israel. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ay, Señor Jesús. Eso es muy tremendo. Sí. Cómo el Señor le habla a Israel. Sí, y le habla a la iglesia, pastor. Claro que sí. Porque le habla a la iglesia a través de esta Claro. palabra, le habla para que la iglesia se pare firme, ¿sí? En la redención que tuvo Por medio de Jesucristo. por medio de nuestro Claro, Señor sí. Jesucristo. Nos está Por eso hablando. leíamos de entrada Isaías 53, ¿sí? Que dice que no tenía parecer alguno ni figura de hombre. Sí. ¿Cómo sería todo lo que, porque fue molido por nuestros pecados Sí. y nuestras rebeliones e iniquidades, por toda la insensatez? Entonces, hermanos, para que haya esa sanidad en nosotros, para que tengamos esa bendición, tenemos nosotros que aprender a obedecer su palabra, amarla, como yo digo muchas veces, abracemos la palabra. Mira, hermana, que, o sea, nosotros tenemos que tener en cuenta esto porque el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, él dice que él, o sea, la vana manera de vivir de nuestros padres, o sea, la que nosotros, él nos compró con precio de sangre, o sea, hizo ese pacto, ¿cierto?
Pero Él dice que por la obediencia, ¿sí? Por la obediencia a la verdad, por la obediencia a la palabra, es que nuestras almas son purificadas, ¿sí? Entonces realmente es muy importante porque esa palabra nos va a limpiar, esa palabra nos va a purificar, esa palabra nos liberta, esa palabra nos sana, ¿sí? Y esa palabra el Señor la dio en amor, porque es por medio del Señor Jesucristo. Si nosotros vemos en Hebreos nos dice el Señor que Él había hablado antes de muchas formas y de muchas maneras, pero ahora nos está hablando, en Hebreos 1, dice, ahora nos habla por medio de su Hijo. Entonces, esto es importante que nosotros lo podamos entender, que ahora el Señor está hablándonos, es por medio de su Hijo, ¿sí? Dice... En estos últimos días nos habrá hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ajá. Sí, entonces es importante que nosotros podamos entender que es la palabra, o sea, lo que el Señor nos habla, ¿sí? Y a muchas personas el Señor les habla, a todos nosotros nos habla porque somos hijos. Eso no podemos decir que Dios no me habla. Inclina tu oído, ¿sí? Humíllate, inclina tu oído, porque si somos hijos, el Señor nos habla, a todos los hijos del Señor les habla, ¿sí? Y nos dice siervos para su servicio, ¿sí? Y nos habla y nos dice, yo te formé, siervo mío eres tú. Sí. Y dice, yo dice, como todos esos que le entregamos al Señor, todo eso cuando Él nos trajo a Cristo, Él nos dice, en otro pedacito dice que Él echó nuestros pecados al fondo del mar. Sí. Y aquí nos dice, deshice, ¿sí? Como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. O sea, yo te compré. Se ha alejado del Señor, ¿no? Sí, yo pagué para que te sustituyeran en ese castigo. Vamos a... Hermanos, yo quería compartir este pedacito de Oseas 6. Sí, dice, porque el Señor le está diciendo, vuélvete a mí, ¿cierto? Le está diciendo el Señor a la iglesia, dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. Y en Oseas 6 dice, venid y volvamos a Yahvé, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces, esto es una reflexión porque aún el Señor tiene que hacer cosas en nuestra vida para que nosotros podamos volvernos a Él. Reconocerlo. Sí. Y reconocer que claro, sí teníamos eso, porque es que la situación o el problema de nosotros como pueblo de Dios es que no queremos reconocer que tenemos cosas allá guardadas en el corazón. Mira, hermana, que a mí me dio un lumbago, una cosa muy fuerte, y entonces pues mi esposa, nosotros teníamos un negocio, y entonces mi esposa le tocó que moverse hacia el negocio y yo en el apartamento solo, con ese lumbago que no me podía mover, no podía caminar bien ni nada de ello, y yo solo con el Señor. Y entonces yo le decía al Señor que me sanara y que me sanara, Señor, tal cosa, Señor, y hasta el enemigo aprovechaba para tener los dardos de fuego y decir que me iba a quedar así postrado en la cama, así como mi papá, y que me iba a morir, y así como mi papá, y todo eso. Entonces mi alma estaba afligida, pero entonces en esa situación el Señor me mostraba cómo mi alma se afligía para ser sanada, ¿sí?
cómo mi alma se afligía y para que mi cuerpo se fuera sanado. Entonces ya pude como levantarme porque pues me mandaron unos medicamentos y todo ello. Entonces yo ya tenía, pero yo no podía levantar peso ni nada de eso, y mi hija estaba pequeñita. Entonces nosotros fuimos a una iglesia y entonces yo le decía: Señor, no voy a poder cargar a mi hija por este lumbago, Señor. Y entonces yo le estaba diciendo eso cuando el Señor cogió y veía un ángel que colocaba la mano en mi espalda y me sanaba. Y entonces la parte importante era que el Señor me llevaba a esto para que yo viera cómo era mi alma, ¿sí? Que mientras uno está en la enfermedad, uno clama y uno clama y uno clama y va y lo busca al Señor, ¿sí? Lo busca de corazón y todo ello. Cuando el alma, cuando ya el cuerpo está sano, entonces el alma como que se le olvida de que existe y como quiere seguir en sus cosas. Entonces eso me enseñó el Señor a mí, que cuando sí tenemos una aflicción, cuando tenemos algo, ahí sí nos acordamos del Señor. Pero cuando no estamos bien, entonces cuando estamos bien, ahí sí, pues para las que sean. Entonces, como dicen los muchachos. Entonces esto es bien importante porque el Señor está diciendo, dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Importantísimo esto, hermano, que nosotros lo tengamos en cuenta, que en la obediencia, pues el Señor aquí en Oseas nos está diciendo que Él arrebata y nos cura, Él hiere pero nos venda, ¿sí? Y es para que nosotros, así como al pueblo de Israel lo llevó al desierto para ver qué era lo que había en el corazón de ellos, entonces muchas veces el Señor hace estas cosas, pero para que nosotros podamos mirar, para que nosotros podamos entender lo que pasa en nuestra vida. Sí, pastor, y reconocer. Vemos también, pastor, y hermanos, que la palabra shalom también integra los conceptos de paz, de shalom, bienestar, de salud, de salvación, de justicia, ¿sí? Y de todo su pueblo. Entonces es una palabra también, porque si usted está en paz, usted tiene sanidad. En las versiones nosotros vemos cuando el Señor dice paz a vosotros, pero está hablando de shalom. Sí. Shalom. Entonces lo traducen como solamente como paz. Pero mira todo lo que trae esa palabra. Lleva lo que es esa palabra. Eso integra shalom, todos esos conceptos, ¿sí? Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús, ahí en Lucas 4, del versículo 10 al 21, leámosla. La palabra de Dios nos dice, Lucas 4. Lucas 4, 17 al 21. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Yahvé. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos los en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es la escritura de Isaías 61, mi hermana. Entonces mire cómo el Señor, pastor, el Señor hizo suya esta promesa, ¿sí? Pero ¿cuántas promesas nos ha dado el Señor y no las hacemos suya? El Señor nos enseña que Él hizo suya esta promesa, y así anunció el reino de Dios, que había llegado con su dominio sobre las enfermedades y sobre los demonios. Mira, ¿sí? Hermana, que en Lucas dice que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Entonces esta es una palabra
del profeta Isaías, Sí, Isaías pastor. 61, y por eso él dice ahí en Lucas 24, 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y lo importante que tú dices es cuántas palabras proféticas nos ha dado el Señor que se vuelven como una promesa, ¿sí? Por ejemplo, una palabra profética que el Señor diga: te voy a restaurar tu hogar, ¿sí? Es una palabra profética que lo recibo, pero ya se vuelve una promesa porque voy a colocar mi fe en ella y voy a esperar en el Señor, ¿sí? Pero es buscarla también, y entonces el Señor dice aquí que era necesario que todo esto, lo que estaba escrito en los profetas, se cumpliese en él. Entonces, a través de esas sanidades, nuestro Señor da evidencia del poder, de la compasión de Dios para libertar al hombre de todo ese mal, ¿sí? Entonces vemos que nuestro Señor vino a sanar, ¿sí? Él traía esa sanidad. Entonces el Señor vemos que también con sus discípulos, ¿sí? Y luego apóstoles, Él levantó ese ministerio apostólico con sus discípulos y les dio autoridad. ¿Qué autoridad les dio? Vamos a Mateo 10, el versículo 1, el versículo 7 y el versículo 8. Sí, el 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sí, pastor. En el versículo 7 dice: y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad enfermos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dad. De gracia da. Entonces vemos que el Señor nos dio a nosotros, a ellos y a nosotros, esa autoridad, claro. ¿Sí? Que lo dice en Mateos, que lo dice en Marcos, que lo trae en Lucas 9:10. Hechos de los apóstoles los ponen en práctica. Sí, entonces sí. Vemos todo esto. Allí en Marcos 6 añade un pedacito más a esta cita. En el versículo 12 nos dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces miramos que las sanidades son parte también de la evangelización, claro, ¿sí? De llevar el reino de Dios a las demás personas. Así lo podemos ver en Hechos 4, 33 y 34. Dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían el precio vendido. Entonces vemos esa sanidad que el Señor traía a toda esta congregación, por decir, a todo este puñado de hombres, estos 12 hombres, y de allí repartió a los demás. A estos les dio poder para sanar, lo mismo que el Señor nos dice a nosotros, ¿sí? Que tenemos el poder de atar, de desatar, de poner la mano sobre los enfermos. Miremos Hechos 4:12. Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Allí está. Entonces, salvos y sanos, porque esto es un proceso, ¿sí? Que el Señor va llevando a cada uno, ¿sí? En medio de las pruebas, en medio de los desiertos, va limpiando su vaso para hacerlo útil para ese oficio en la cual lo envió a esta tierra. Entonces, hermanos, en el Salmo 103 podemos ver del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: bendice alma mía a Yahvé,
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, hermanos, mire este salmo y mire todo lo que el Señor trae. El Señor nos perdona, esto es sanidad. El Señor sana, ¿sí? El Señor sana todas nuestras dolencias. El Señor perdona todas nuestras iniquidades. El Señor rescata del hoyo tu vida. Nos ¿sí? corona de favores. Nos corona de favores y misericordia. Y sacia de bien nuestra boca, de modo que rejuvenezcamos como las águilas. Entonces, hermano, aquí está esa sanidad del Señor que trae esos beneficios. Mira, hermana, que dice el que sacia de bien tu boca. No nos olvidemos que de lo que sale del corazón habla la boca, y eso es lo que contamina al hombre. Entonces, cuando el Señor está diciendo el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, es de que nosotros hablemos bendiciones, bendigamos a las personas de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea, en esa forma nosotros estamos siendo sanados, estamos siendo rejuvenecidos. Sí, pastor. Entonces miremos Jeremías 30:17. Nos dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Yahvé, porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Mire, tan bonito. Sí, eso es precioso. ¿Cuánto el Señor nos ha sanado? Sí. De cuántas heridas. Como el Señor mostraba a un joven con una chuspa plástica transparente y llevaba el corazón lleno de heridas, pero nada que se acerca a él, bueno, ya se está acercando a entregarle todo eso para que el Señor lo sane. Mira, ¿sí? Y es que dice, porque desechada te llamaron. O sea que no había, como en algún tiempo a los habitantes de la calle le decían desechables. Sí, desechables. O sea que no había ya un remedio para ellos. Sí, ¿cuántos el Señor ha sacado de ahí? Yo me acuerdo de Vitrina, cómo el Señor lo levantó, y es un predicador. Tantos hermanos que el Señor ha levantado ahí en la galería, que nosotros hemos estado compartiendo la palabra. Entonces, sí, pastor, sí. Qué pena. Entonces vemos que la predicación del Evangelio del Reino del Señor, la evangelización, es para la sanidad, para que la proclamemos a todas las personas, ¿sí? A toda criatura. La sanidad con el objetivo de llevar a la persona a la salvación, para traer esa sanidad sobre él. Miremos el consejo que da Santiago, ¿no? Ahí en Santiago 5:16, desde el 13, pastor. Nos dice la palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si fuere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces vemos que también reunidos, como dicen los ancianos, la fe de ellos orando por esa persona, ¿sí? Va a sanar, pero ahí no funciona el don de sanidad, sino que es el poder de Dios, ¿sí? El poder de Dios en esa oración que se hace con fe para que el Señor sane al enfermo que han llamado a los ancianos. Esta obra que hace el Señor a través del ministerio de los ancianos, pongámosle el ministerio de los ancianos, de la oración de fe, porque es que la sanidad trae
muchos ingredientes, entre ellos el primero, la fe. Y si lo vamos más adelante, primeramente el amor, ¿sí? Por esa persona. Entonces viene el amor, viene la fe, viene la oración, viene la intercesión, para que el Señor se manifieste en esa casa o en ese enfermo o en lo que se está orando. Entonces, hermanos, nosotros le damos gracias a nuestro buen Dios. Sí, claro. Para que Él siga sanando a todo el pueblo, aún al insensato, como dice allí, ¿sí? Que dice que a todos los que fueron afligidos por la rebelión que tuvieron a causa de la maldad de su corazón. Mira, es que Santiago lo que dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Es bien precioso la instrucción que da Santiago. Sí, pastor. Y entonces también nos dice que la fe con que se ora va a sanar ese enfermo y el Señor lo va a levantar, porque eso es disposición del Señor. Y como dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero sabemos que es el Espíritu Santo el que intercede y el que ora por medio de nosotros. Así que no nos podemos ir a gloriarnos de que la oración que hicimos, esa fue la que levantó. No, el Espíritu Santo es el que intercede por medio de nosotros a nuestro Padre. Bueno, hermanos, le damos gracias a Dios porque hay muchas sanidades que se hicieron, las vemos en los evangelios y vemos cómo el Señor sana y salva, ¿sí? Y hermanos, pues démosle gracias a nuestro buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por esa sanidad, el amor sana, ¿sí? De donde nos sacó, porque dice allí en el Salmo 40 que nos sacó de ese hoyo, ¿sí? De esa fosa de muerte, nos sacó y nos puso en la roca. Así es. ¿Sí? Y allí nos vistió con ropas de salvación y nos colocó manto de justicia y colocó en nosotros la alabanza y la adoración para Él. O sea que nos completó. ¿Sí? Estamos completos. Pero el que no esté sano, el que tiene situaciones en su corazón, en su alma, por favor, llame a los ancianos. Llame a los ancianos, ministrense, ¿sí? Hablen, por favor, para que no queden postrados, para que no queden atrancados, para que no queden atrasados. Hablemos esas cosas que no nos gusta, o porque en un versículo vemos que el Señor dice que entre los hermanos tenemos problemas, ¿sí? Sí. Lo estudiábamos en 1 Corintios 11, lo estudiamos, que entre los mismos hermanos íbamos a tener problemas, pero eso nos va a ayudar, ¿sí? Todo esto nos ayuda para poder nosotros, como dice, soportados los unos a los otros. Entonces, con esa paciencia, con ese amor con que el Señor tuvo con los discípulos y luego apóstoles y luego todo un pueblo, entonces con nosotros también debe ser ese amor hacia nuestro prójimo, en todas estas cosas que, en toda esta palabra, no cosas, sino en esta palabra que el Señor nos da. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por ese amor que sana, Señor. El colocar nuestro oído, el inclinarlo, Señor, a tu palabra, bendito Dios, Señor. Porque tú dices que la obediencia y el amor a tu palabra nos trae paz, nos trae largura de días. Y también nos dices que es medicina, Señor, a nuestro cuerpo y ese refrigerio a nuestros huesos, Señor. Nosotros te damos gracias, Señor,
porque tú harás venir, Señor, sanidad para nosotros, para tu pueblo, Señor. Tú sanarás todas sus heridas, Señor. Todas esas heridas que se hicieron unos a otros, que venían con ellas, Señor. Y gracias, Señor, por esa salvación y ese perdón tan grande, bendito Dios, Señor. Y a todas esas palabras que traes en tu escritura de todos los que sanaste, Señor, pero fue a la obediencia y a la fe de tu palabra, Señor. Así que te damos gracias también por darnos ese poder, Señor, de extender nuestras manos, que sea tu mano, Señor, sanando, Señor, liberando, libertando, Señor, a cada hermano, Señor, que está trancado, bendito Dios, que no ha podido soltar aquella cosa que lo ata en su corazón, bendito Dios, Señor. Veo un corazón que está amarrado con un cordón acá arriba en su corazón, lo tiene amarrado. Señor, desatamos, Padre pedimos Santo, por este corazón, Señor. Pedimos perdón Jesús, primeramente, Señor, y extiende tu amor, Señor, en esta situación que tiene, para que traigas la sanidad, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, y desatamos ese cordón con el poder, Señor, que tú nos has dado en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Señor. Todo esto, Señor, todo esto, bendito Dios, porque tú eres el que trae la sanidad, Señor. Tú, Señor, eres el que venda las heridas, Señor. Tú traes las vendas, Señor, para sanar a tu pueblo, Señor. Así que trae el arrepentimiento, Padre Santo, en el nombre de Jesús, sobre tu pueblo, Señor, para que siga esa sanidad, Señor. Abanderado tu pueblo, Señor, en ese amor a la sanidad, bendito Dios tuya. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén.